Bueno, y precisamente sobre este tema y la legítima defensa, ¿qué es? ¿Cuándo aplicarlo? Vamos a conversar con nuestro invitado. Ya empezamos con esta primera entrevista. Tenemos en estudio al doctor Mario Amoretti, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. En principio, ¿qué significa la legítima defensa para que podamos entender y luego ya ampliar en qué casos se puede realizar? Se entiende como legítima defensa cuando una persona reacciona ante una agresión ilegítima y utiliza un medio para defenderse que está a su alcance. Y como uno de los principales requisitos, que él no haya provocado esta situación en la que, como el caso que nos ocupa, vemos de que, y esto desgraciadamente se incrementa en forma continua en nuestro país por la inseguridad ciudadana. La agresión ilegítima por parte del occiso o de la víctima se da porque es la persona que lo amenaza con un arma, con la finalidad de robarle su vehículo, y hay otra persona que la está acompañando. Entonces aquí tenemos dos circunstancias que motivan a que él reaccione utilizando su arma y dispare a este delincuente. Es decir, cuando yo, cuando mi integridad o de repente un bien, un patrimonio, un auto, o un bien de terceros. O un bien de terceros se encuentra en riesgo, yo puedo defenderme. Hay un tema de proporcionalidad, porque me acuerdo que se hablaba de que si él tiene un cuchillo, de repente yo tengo un arma, ¿esto es válido o cuáles son las características? Exactamente. Aquí, por ejemplo, podría aducirse la legítima defensa si hay dos personas sin armas que atacan al agraviado para pretender arrebatarle su vehículo. Entonces ahí nos encontramos en una situación de que ya no se habla de la proporcionalidad como se sostenía antes, ahora se habla de la razonabilidad. Y en este caso se considera de que es razonable que yo reaccione con lo que tengo a mi alcance para defenderme. Yo, imaginemos, y eso le explico yo a mis alumnos, imaginémonos de que soy víctima de un ataque en un lugar desolado por una persona de 1,80 m, corpulento, sin armas. Pero yo tengo un arma de fuego, cojo el arma, disparo y mato. Estoy actuando en legítima defensa. Porque estoy en desventaja, porque estoy en peligro. Una circunstancia de peligrosidad que origina justamente la persona que me ataca. Es decir, no necesariamente tiene que estar armada esta persona. No necesariamente. Porque se puede también actuar en caso de un intento de violación, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Yo puedo llegar a mi domicilio, Dios me libre, pero encuentro una persona que esté intentando violar a mi hijo o a mi nieta y tengo un arma, pues cojo el arma, disparo y mato. Porque estoy defendiendo el bien atacado, en este caso la libertad sexual de un familiar, o sea, de un tercero. Porque no necesariamente puedo yo acudir en legítima defensa para evitar que se produzca un daño a un tercero o el patrimonio de un tercero. Recordamos, por ejemplo, el caso de Luis Miguel Llanos, que era el que le comentaba que él mató a 2 delincuentes defendiendo a su novia, pero luego se lo detuvo, ¿no? Hubo una serie de manifestaciones tras esto. Pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta, no? Digamos, en ese momento, cuando uno está en peligro, actúa a veces más rápido de lo que puede razonar. Indudablemente que uno de los presupuestos es que yo utilice algún medio para defenderme que tengo a mi alcance. Yo no puedo alegar una legítima defensa, por ejemplo, me atacaran en la puerta de mi casa, ingreso a mi casa, saco un revólver y mato. Ahí ya no hay legítima defensa, porque se requiere la inmediatez del momento. Es decir, soy atacado y reacciono con lo que tengo a mi alcance. Tengo un arma, pues me defiendo con un arma, disparo y mato. Puedo hacer uso de una piedra para defenderme. Puedo utilizar cualquier otro medio con la finalidad de asumir mi defensa, y si se produce la muerte de quien me agredió en principio, yo estoy actuando en una legítima defensa perfecta. ¿Y esto qué significa? Que estoy libre de responsabilidad. Y es algo más. Hay una ley que obliga al fiscal, antes de formalizar una denuncia, llevar a cabo una investigación sumarísima con la finalidad de establecer si hay o
o no legítima defensa. Si él llega a acreditar y se llega a demostrar que es legítima defensa, él se exime de denunciar. Exacto, pero una vez que sucede esto, digamos, si yo atacando, defendiéndome, disparo y esta persona, mi agresor, muere, hay una serie de diligencias. ¿Cómo llega a comprobarse que realmente yo me estaba defendiendo, ¿no? Porque supongo que esta puede ser uno de los argumentos que tal vez los propios delincuentes tomen para salvarse. Indudablemente, o los familiares, con la finalidad de hacer ver de que el que disparó lo hizo ante una persona que honrada, entre comillas. Aquí tenemos nosotros que, de acuerdo a las informaciones periodísticas, es una persona, el occiso, que estaba portando un arma. El cómplice hizo disparos para atacar, en este caso, a la que era víctima de una agresión. En tercer lugar, se le han encontrado celulares robados. En cuarto lugar, hay una persona agraviada y dice que este sujeto, o sea, la víctima, le robó un celular anteriormente. De tal manera que tenemos ya varios actos con los cuales se demuestra de que en efecto él actuó. Y si no hubiera este tipo de pruebas, si mi agresor no tuviera antecedentes penales de repente y solamente está mi testimonio y, bueno, la víctima que falleció. Bueno, en principio tengo que el fiscal tendrá que actuar las diligencias pertinentes para llegar a acreditar si hubo o no agresión ilegítima por parte del occiso. Si yo portaba un arma y en ese momento había sido víctima de una agresión en un lugar desolado, no tenía cómo defenderme y tuve que recurrir a esa arma, puesto que físicamente era superior a mí. Entonces hay lo que llamamos nosotros determinados indicios que llevan a establecer si actué o no en legítima defensa. Por supuesto, doctor. ¿Y esto se ve muy a menudo? ¿Qué nos dicen las cifras, las estadísticas? Hay casos en las que indudablemente que siempre pobrecito la mataron y se abre un proceso investigatorio por homicidio simple y en algunos casos se ha llegado hasta a detener a las personas, enviarlo a la cárcel. Tenía más de un caso. Inclusive un empresario que había sido víctima de una agresión, inclusive intentaron abrir la puerta donde iba su esposa para bajarla a ella y él cogió un arma que tenía en su vehículo, disparó y mató. Decían, no, era un hombre que vendía golosinas y había resultado un delincuente que estaba requisitorio por homicidio. El hermano, que era cómplice y que quiso bajar a la hermana, estaba requisitoriado por robo agravado. De tal manera pero o los cambistas, ¿verdad? Pasaron que vimos 2 meses, en el penal San Jorge. Y es algo injusto porque, en realidad, yo siempre he manifestado que desgraciadamente hay algunos fiscales y jueces que más protegen al delincuente que a la gente honrada. Exacto, y más ahora con esta ola delincuencial. Pero hay un punto también a tomar para que esto no se desvirtúe, digamos, y es que tampoco uno puede provocar esta agresión que es parte de lo que dice la ley. ¿A qué se refiere con provocar? Provocar, por ejemplo, en el caso de me tratan de robar. En el caso de que tratan de atentar contra la libertad sexual de una persona, o en el caso que me agredan sin haber yo dado motivo para esta agresión. Y esto lo vemos continuamente en los casos de las peleas que se suscitan a raíz de estos cruces de vehículos y bajan los choferes de micro o de taxi y se agarran y se lían a golpes en plena vía pública. No puedo tomar esto como un motivo para yo atacar y argumentar una legítima defensa. Perfecto, doctor. Ahora, si me permite cambiar de tema, el 2 de febrero es esta audiencia de la CIDH y Alberto Fujimori ya hasta ha anunciado vía Twitter quién va a ser su abogado, pero no nos queda muy claro si este abogado va a tener voz, digamos, en esta audiencia, porque es el Estado quien va a presentar a su abogado y también el abogado de las víctimas, ¿no?, de Barros Altos y La Cantuta. ¿Cómo se va a desarrollar esto? De acuerdo a la experiencia que tengo, yo he defendido a varios militares, el demandado es el Estado peruano. Y en una oportunidad defendía lo de Chavín de Wander, decíamos, ¿por qué no íbamos los abogados que conocíamos
el expediente. No es una decisión política, va el viceministro, va a tal persona. Y en muchos casos, ojalá que pongan una persona, un abogado especialista, para que defienda verdaderamente los intereses del Estado peruano y concretamente... Pedro Pérez Miranda, ¿verdad? Va a ser. Ya, pero ojalá que sea especialista, porque yo siempre he manifestado, y lo digo y lo reitero, nunca hemos conocido las oportunidades en las que el Estado peruano ha sido defendido en la Comisión Interamericana o en la Corte Interamericana. Así es, o sea, y muchas veces no han ido especialistas. Pero el abogado del Estado, esperemos, claro, va a ser especialista, también el abogado de los familiares de las víctimas, pero el abogado en sí, de Alberto Fujimori, que no es ni el Estado ni la parte demandante, digamos, ¿puede ir? ¿Puede hablar? ¿Cuál es la participación que tendría? No va a poder intervenir. Y se lo digo porque en aquella oportunidad fue un viceministro para defender a los militares del caso Chamín de Guantar, y a las finales pues, no defendieron como debieron hacerlo. Ya después en la Corte Interamericana ya se cambió de estrategia, ya nombraron abogados que verdaderamente conocían puede el ir problema. a presenciar, digamos, esta audiencia, ¿no? Si es que se inscribe antes. No, pero él no ha sido demandado. Él no ha sido notificado. Exacto. Entonces, esta acción de contratar ya un abogado es preparándose a qué, o digamos... Bueno, solamente para que colabore con el abogado que representa al Estado peruano. Y se cree que después de un mes y medio aproximadamente de esta audiencia, la CIDH ya tenga un veredicto final. ¿Esto va a ser de cumplimiento mandatorio? No. No es de cumplimiento para mandatorio. mí es recomendatorio, sobre todo que ya no hay antecedentes. Uno. Dos, de que ha sido un indulto es una facultad presidencial. De tal manera de que cuestionar o que se declare nula ese indulto, y que es muy distinto a la amnistía. En el año 96 se declaró nula una amnistía que se había declarado contra los integrantes del Grupo Colina. Es decir, la amnistía es el perdón y el olvido de la ley, una impunidad total. En tanto que en el indulto no hay impunidad, que no nos engañe. En el indulto no hay impunidad. La reparación civil sigue en pie. Sigue vigente, y además ya él fue condenado. Y lo que se le perdona es el saldo de pena que le corresponde. El caso Pativilca, que aún está vigente con esta gracia que se ha dado, ¿queda anulada definitivamente? Queda anulado, pero hay un antecedente. El caso de Jailili. El presidente de la República en aquel entonces le dio un derecho de gracia a Jailili Aguapara. Él, en base a este derecho de gracia, se le acortaba el proceso que se le seguía. ¿Y qué dijo la sala? No. Porque yo lo he sostenido de un comienzo. Esta gracia presidencial es inconstitucional. Que sigue en la Constitución, de acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque hay una interferencia del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Porque en un proceso penal termina con una sentencia absolutoria o condenatoria. Si pero se no puede venir caso... un tercero, en este caso el presidente de la República, y decir, bueno, ya por el tiempo cortamos En el caso proceso. Pativilca, si hubiera una sentencia condenatoria, ¿qué pasaría? Bueno, a mi criterio, ya él fue condenado a 25 años mirando las cosas desde el punto de vista procesal y objetivo. Que fue la máxima. Ya, la máxima. Simplemente se une a esos 25 años. Es lo que llamamos jurídicamente la subsunción. Es decir, se acumula a esa pena de 25 años y ya no tendría por qué ir a la cárcel. O sea, digamos, se suma y como... No se suma, se acumula. Se acumula y este total que ya recibió el A lo indulto, entonces queda anulado. Claro. O sea, no hay forma, no hay forma. No hay vuelta Para atrás, mí, digamos. es que lo único que podría suceder es que se le somete a un proceso penal, bueno, y ya en ese proceso penal va a él tener que defenderse y vamos a presenciar una situación de declaraciones de testigos para que al final le termine en nada. Es decir, si la CIDH dice que este indulto, digamos, no fue el adecuado, no cumplió con los requisitos, es solamente una recomendación. Una recomendación. Más queda en eso. Y el derecho de gracia no ha sido materia de cuestionamiento. Perfecto. Hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Esta casa lujosa que se está alquilando, que cuesta miles, digamos, y ¿cuándo se va a pagar esta reparación? ¿Hay un tiempo? No hay, ¿Cómo se...?
Esto... Ya han pasado muchos años. Ya han pasado muchos años y la pregunta es ¿por qué no ha pagado él y por qué los que estaban interesados no han hecho las acciones necesarias para cobrar esa reparación civil? Es decir, ahora que ya se ha producido el indulto y el derecho de gracia, dice, no ha pagado eso. Pero, ¿qué hicieron ellos antes? Hay que preguntarse también, porque no solamente, si a mí no me cobran, yo lo pago. Es ambas una partes, realidad. digamos, No, pero lógico. ¿esto puede continuar así? Si no tiene con qué responderse, salvo el caso de que se le asignara una pensión a Fujimori, es embargable hasta el 30% de su pensión. Que me parece que es parte de lo que sí tiene acceso por ser un exmandatario, ¿no? Seguridad de Estado y algunos otros beneficios. Bien, muchísimas gracias doctora Moretti, por siempre acompañarnos. Gracias. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en TV Noticias 7.3.